dando toda la información. Está bien, licenciado, le agradezco bastante. Perdone, no le escuché al principio. Me apego a sus auxiliares para poder comentarles la situación, ¿verdad? Sí, en el grupo de WhatsApp nos escribe, ahí estamos todos para que tengamos ahí en mente su nombre para que no nos se vaya a olvidar. Está bien, le agradezco bastante, licenciado. Para que solo vamos a dar un minutito más que termine de ingresar. Y para ir empezando, no sé si alguno tiene alguna duda, pregunta o comentario del primer tema que vimos ayer. No, licenciado, muchas gracias. Gracias, mi amor. Sí, Silvia Redondo. Licenciado, buenas noches. Le saluda Carlos Alfredo González. Es que este usuario es de mi esposa, por eso es que aparece Silvia. Pero aprovechando la oportunidad, le quería preguntar si usted o sus auxiliares me podrían orientar. Es que yo pagué mi escuela en línea y no me aparece registrado el curso. Y el mismo problema me pasó en la primera retrasada y por eso es que me vine a escuela. Mandé correo, uno que me dieron en atención al estudiante, pero no me han respondido ni tengo acreditado mi pago, Lic. Si fuera tan amable, si usted me pudiera dar algún tipo de ayuda o algún tipo de lineamiento en este caso, Lic, por favor, muy amable. Gracias. Mire, realmente es como catedrático, desconozco el procedimiento administrativo, pero escríbame, ya sea mi WhatsApp particular, a mi número, o en el grupo, me escribe sus datos y yo voy a tratar de contactar atención al estudiante o al licenciado Di, que es el que nos está atendiendo, para ver de qué forma les puedo apoyar o cómo pueden resolver su caso. Gracias, licenciado, muy amable. Oh, gracias. Vamos a ir vamos a ir iniciando. No tengo ni la totalidad de grupos por el momento, pero de alumnos, perdón, pero vamos a iniciar en aras del tiempo. La segunda unidad responde específicamente a lo que es el derecho financiero en sí, para lo cual pues voy a dar un poco de historia, la comprensión general en cuanto a qué es lo que abarca el derecho financiero, cuál es el objeto del derecho financiero y la relación que tiene con otras áreas, especialmente con el derecho tributario, que como ustedes ya han visto también, no sé si llevaron el curso de derecho tributario, muchas veces se tiende a confundir, que de hecho al inicio pues era una sola área del derecho. Sin embargo, ahora cada una cuenta como una área específica del derecho junto con las demás normas. Igualmente vamos a ver la historia en la cual ustedes verán que al día de hoy instituciones que tienen más de 300 años todavía siguen vigentes en nuestro ordenamiento jurídico y no solo en Guatemala, sino que a nivel internacional hay postulados o principios al día de hoy están vigentes y me atrevería a decir, no sé por cuánto tiempo más van a continuar
con vigencia. Así, al hablar de concepto de manera general del derecho financiero, nos estamos refiriendo a ese conjunto de normas jurídicas que rigen la actividad financiera del Estado, y a esta generalidad es que se le da el nombre genérico de derecho financiero. En primer lugar, recuerden ustedes la diferencia entre lo que es concepto y definición. Cuando hablamos de concepto, nos estamos refiriendo precisamente a esas características o a las puntualidades que hacen único o que diferencian a un objeto. En este caso, estamos hablando de esas características, de esas particularidades que nos van a decir que enmarca o que encierra ese concepto o esas palabras de derecho financiero. Un ejemplo burdo, por ejemplo, para que sepan diferenciar, que si a uno le cuesta o a veces se confunde qué es concepto y qué es definición. Por ejemplo, cuando se habla de una silla, el concepto de silla, ¿qué es? Es un mueble que puede ser de madera o puede ser de metal o de cualquier otro material, compuesto generalmente de 4 sillas, un asiento y un respaldo. Ese es un concepto de silla. Ahora definamos qué es silla. ¿Y qué es silla? Podemos decir es un mueble generalmente de madera que sirve para sentarse en una casa de habitación o una sala de estar. Esa es una definición y lo anterior era un concepto. Y eso es lo que tienen que aprender ustedes también a diferenciar cuando les preguntan qué es concepto y qué es definición. Bajo esa perspectiva, por eso es que en doctrina van a encontrar ustedes, no solo para el derecho financiero, pero como estamos en este curso, que ese conjunto de normas o jurídicas o normas legales de cualquier rango que se relacionen directamente o indirectamente en algunas ocasiones con la actividad financiera del Estado, es el que de manera genérica recibe el nombre de derecho financiero. ¿Y por qué de manera genérica? Porque como lo vamos a ver más adelante, cada vez que se va especializando cierta actividad, se va convirtiendo en consecuencia en un área específica del derecho. Entonces ya no hablamos del género, sino que hablamos de la especie. Para engroso, es el complejo de normas jurídicas que regula la actividad del Estado y los entes menores de derecho público, considerada en la composición de los órganos que la ejercitan, en la ordenación formal de sus procedimientos y de sus actos y en el contenido de las relaciones jurídicas que ésta hacen ser. Esta es la materia de estudio del derecho financiero, entendido como disciplina científica. Es decir, cuando se habla no solamente de cierto conjunto de normas, sean jurídicas, sean normas técnicas o de cualquier otra índole, norma social, norma canónica, etcétera, etcétera, lo que nos estamos refiriendo precisamente ya es ir encerrando en una especie específicamente de normas jurídicas a esa actividad financiera que realiza el Estado y cualquiera de sus entes. El autor pues, menciona entes menores, es decir, desde el Estado, desde el gobierno central, para todas las instituciones que ahora podemos decir autónomas, centralizadas, descentralizadas, semiautónomas, etcétera, etcétera, que tienen alguna incidencia en el manejo de lo que se denomina también genéricamente la hacienda pública. Y ese precisamente de la actividad, es lo que vamos a ver más adelante, ese triángulo que les hablaba ayer de actividades, desde la perspectiva de la teoría económica, política y sociológica, vienen a componer o a fundirse en una norma jurídica. Sainz de Botán lo define como la disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático de las normas que regulan los recursos económicos del Estado. Si se dan cuenta, la definición
va siendo más específica y la redacción en otro sentido en cuanto al concepto en sí de derecho financiero. No significa que tenga otras palabras, sino que se utiliza el mismo vocabulario, pero en diferente redacción y en consecuencia en un diferente sentido. De manera general, el derecho financiero se puede entender como esa disciplina jurídica que tiene por objeto el estudio sistemático de las normas que regulan los recursos económicos del Estado. Para otros autores, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera en sus diversos aspectos, los órganos que la ejercen y medios que se exterioriza el contenido de las relaciones que la originan. Si se dan cuenta, cada autor, dependiendo de la doctrina que siga, como lo vimos ayer con las finanzas públicas, así tendrá diferentes alcances y contenido que se entiende por derecho financiero. Y esto no es ajeno a cualquier otra área del derecho, dependiendo del pensamiento del autor que lo haya realizado, así vamos a encontrar qué amplitud o de qué forma se reduce ese contenido y en consecuencia esa definición de lo que vamos a entender como derecho financiero para efectos prácticos y reales de lo que en la actualidad, se puede comprender lo que va a abarcar ese estudio y como método científico, como una norma científica, como un área del derecho de carácter científico, que es lo que vamos a comprender y abarcar dentro del derecho financiero. ¿Cuáles son las características del derecho financiero? En primer lugar, pertenece al derecho público. ¿Y por qué? Porque simple y sencillamente el derecho financiero regula las relaciones del poder estatal de mando en el campo financiero. Es decir, solo el Estado es el que tiene esa potestad para poder regular y realizar actividades que se pueden enmarcar dentro del ámbito del derecho financiero. Si habláramos de una institución privada, pues entonces estaríamos hablando de un derecho económico o derecho financiero, pero específicamente para el ámbito del derecho privado. Otra característica del derecho financiero es que no es un derecho excepcional. Cuando se habla que no es un derecho excepcional, de manera general, la doctrina nos dice que no es concebible una ley más normal que aquella que regula la actuación del Estado, procurando los medios económicos imprescindibles para la existencia de la organización política del Estado. Es decir, que el derecho financiero va a regular específicamente esa área de la actividad financiera del Estado que se enmarca o se va a englobar, dentro de ese sistema jurídico, dentro de ese ordenamiento jurídico que compone el Estado de Guatemala para nuestro caso. Y esa ley va a ser de tipo normal en el sentido que pertenece dentro de la pirámide de Kelsen que se nos enseña a unas normas de rango ordinario. Es decir, solo la Constitución en este caso se podría o se considera, mejor dicho, como un derecho o como una norma de carácter excepcional. Esa es otra característica que comparte el derecho financiero. En cuanto al contenido del derecho financiero, el primero es la ordenación jurídica de los recursos económicos del Estado. En otras palabras, tiene mucha relación con lo que nos habla la doctrina de lo que es el concepto del derecho financiero. ¿Por qué? Porque el primer contenido o el primer punto para analizar y comprender qué abarca este derecho financiero es precisamente que se ordena desde el punto de vista jurídico una actividad económica. Y esa ordenación jurídica, entiéndase la creación de leyes y reglamentos, es lo que realiza esa conexión entre la ciencia financiera y los recursos económicos y abarca en consecuencia la teoría económica y monetaria de que dispone el gobierno de turno. En otras palabras, las leyes que nos rigen
tienen esa relación entre la norma jurídica, o la norma jurídica, mejor dicho, abarca o tiene regulada la ciencia, es decir, todo ese andamiaje doctrinario, legal, que podamos encontrar de un área del derecho, más la actividad propiamente humana, que en este caso esa actividad corresponde a los recursos económicos y a los bienes. Y eso, en consecuencia, lleva inmersa la teoría económica, es decir, cuáles son las decisiones que toma el gobierno para recibir ingresos y cuáles son las decisiones que toma para gastar esos ingresos. Y en consecuencia también esa teoría monetaria va a dirimir en una norma jurídica. Por eso es que se habla de esa ordenación jurídica de los recursos económicos del Estado. El segundo punto en el contenido del derecho financiero: normas que regulan la gestión financiera. Aquí se subdivide en dos contenidos. El primero, ordenación jurídica del presupuesto y actos administrativos por los que el Estado obtiene ingresos. La ordenación jurídica del presupuesto, ahora pues ya incluso, aunque esté en debate, pero ya se analiza un poco más independiente el denominado derecho presupuestario, que a través de este pues, es un tema bastante complicado en el sentido para nosotros los abogados, que es un tema ya de partidas presupuestarias, tiene mucha relación con la contabilidad, con normas de auditoría, pero a través de ese control de presupuestos y de códigos presupuestarios, como vamos a ver más adelante, se ordena jurídicamente y para nuestro campo en específico, a través de la ley de los presupuestos anuales que autoriza el Congreso de la República. Y los actos administrativos, igualmente, por los que el Estado obtiene ingresos, son todas las actividades o corresponde a todas las actividades que realiza el Estado en aras de obtener los ingresos que necesita, no solo la recaudación de tributos. Y el segundo punto, en cuanto a las normas que regulan esta gestión financiera, se encuentran los procedimientos de obtención de medios económicos del Estado, adquisición hasta su empleo, es decir, todos los reglamentos y todas las leyes ordinarias que constituyen este andamiaje jurídico nacional e incluso internacional, sobre los cuales versa el Estado y regula esa forma de que se van a obtener los impuestos. Y aquí vamos a hablar de o podemos hablar de infinidad de leyes. Leyes que tienen beneficios fiscales, leyes que motivan o incentivan la inversión extranjera, leyes que ceden ciertos derechos, leyes que regulan actividades comerciales del Estado, esas famosas alianzas públicos-privadas. Todos esos procedimientos son los que vienen a constituir ese mundo jurídico específico para la regulación de la financiera. Por eso es que les decía que es muy difícil, pues ahora es casi imposible hablar de que si vamos a estudiar derecho financiero solo vamos a ver una o dos leyes. Solo ayer, por ejemplo, mencioné la Constitución y el Código Civil que tienen relación directa con el derecho financiero. El tercer punto en cuanto al contenido del derecho financiero: la hacienda pública, entendida como un sitio entre ingresos y gastos públicos, que es el presupuesto. A grosso modo, la hacienda pública lo que significa es precisamente ese conjunto de bienes, especialmente un dinero que tiene o con los que cuenta el Estado para cumplir con los objetivos que tiene desarrollados en su norma suprema. El cuarto punto corresponde a los postulados fundamentales del presupuesto, es decir, la naturaleza jurídica. Alguien aquí, o voy a citar a alguien para si no se hace desorden, me puede decir cuál sería o cuál consideran que es la naturaleza jurídica del derecho financiero. Sí, el nombre que tiene decirlo.
¿Es de naturaleza de derecho público, Lick? ¿Por qué? ¿Por qué dice que la naturaleza es de derecho público? Porque son los recursos del Estado, Lick, perdón. Ujú. Porque es la relación jurídica del Estado con los habitantes en relación al ¿Y cuál es la materia? derecho financiero, Lick. Si el derecho financiero es la ley o el método científico o la ciencia y la materia es el mismo derecho financiero, es lo que me está diciendo. ¿Sería porque es parte de ciencia económica? No, no, mira, vean, la respuesta inicialmente es correcta. Estos ejercicios los hago precisamente para que ustedes vayan también adquiriendo experiencia de cómo responder y especialmente cuando ya les toquen sus famosos privados. Limítense a responder lo que les preguntan. La primera parte la respondió bien, pero ya después usted, porque yo le cuestioné, usted no me supo responder y me abrió campo para que yo le preguntara cosas que usted no maneja. Entonces, consejo, limítense a responder lo que les preguntan. La naturaleza jurídica, como usted bien lo dijo, es de derecho público por lo que ya expliqué anteriormente. Lo demás que dijeron los compañeros, todo es correcto y está dentro de lo que hemos visto ayer y lo que voy dando hasta estos momentos. Continuando. Y gracias por participar. Teoría del gasto público. En cuanto a esta teoría del gasto público, pertenece igualmente a los procedimientos de aplicación de los ingresos a los bienes del Estado. Esta teoría del gasto público actualmente tiene incidencia directa en lo que ahora conocemos como la ciencia o el hijo menor, como le dicen algunos, o el hijo mayor, perdón, que ahora es el derecho tributario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los procedimientos de aplicación, perdón, del derecho de hacienda pública o presupuestario propiamente dicho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo va a gastar o cómo va a erogar esos ingresos que ya obtuvo el Estado. ¿Y de dónde vienen esos egresos que va a realizar el Estado? Pues de los ingresos que obtuvo a través del derecho tributario. Ahora bien, otra forma de comprender estas tres teorías y cómo se enlaza lo que traté de hacer en estas figuras para una mejor comprensión. Recordémonos que así como el derecho financiero y todas las áreas del derecho, el derecho siempre va rezagado a lo que es la actividad humana, en cualquiera de sus ámbitos, político, económico, religioso, social, monetario, laboral, etcétera, etcétera. Siempre el derecho va rezagado a toda actividad humana. En consecuencia, cuando hablamos de que el derecho financiero constituye ese trípode de actividades, como se los indiqué ayer, en las finanzas públicas, lo que nos quiere decir es que el derecho financiero, como lo vimos, estudia o analiza, voy a utilizar estos conceptos, la actividad financiera del Estado. Cuando esa actividad, valga la redundancia, es una actividad o es una acción que realiza un ente jurídico, como lo es el Estado de Guatemala. Esa actividad pertenece a una realidad, llamémosle a la teoría económica. Cuando se realiza esa actividad financiera, se convierte en objeto del derecho financiero. ¿Y por qué se convierte en objeto del derecho financiero? Porque se encuentra plasmada o normada en una ley, en una norma jurídica, que esta va a ser creada a través del procedimiento que nos dice la Constitución política.
En ese momento se traslada del ámbito del derecho, de la actividad o de la actividad económica, se traslada al mundo del derecho o al mundo de las ciencias jurídicas. En consecuencia, ya no es una actividad económica o financiera, sino que se convierte en una actividad jurídica. ¿Por qué creen ustedes que se convierte en una actividad jurídica? ¿Sí? Porque la misma ley lo permite o lo dice cómo hacerlo. No. Julio Orozco. Está regulada por las leyes Ujú. del Estado. Muy bien. Así Como es, lo dice, licenciado. así es. ¿Y por qué? Porque la respuesta es simple. Toda actividad, en este caso la actividad financiera, al realizarse se convierte en objeto de una norma. En este caso se convierte en objeto del derecho financiero. ¿Por qué? O Porque está una plasmada actividad jurídica. y en consecuencia, si hacemos o dejamos de hacer algo que está en una norma, ¿qué estamos realizando? Una actividad jurídica. Por eso es que se los explico de esta forma para que ustedes vayan comprendiendo ese trípode, como dice la doctrina en el caso del derecho financiero y especialmente de la actividad financiera, que se relaciona en los ámbitos político, económico y jurídico. ¿Quedó claro? Sí, Lick, gracias. El silencio otorga. Ahora bien, el derecho financiero, inicialmente, como les indiqué, y ustedes lo van a analizar pues, en el estudio que van a realizar, a profundizar en este mes, en este curso, inicialmente el derecho financiero abarcaba lo que era la actividad financiera de manera general, entiéndase la percepción y el gasto o el desembolso de esos ingresos, de manera general los servicios. Pero en el transcurso del tiempo se ha ido dividiendo, si queremos verlo así, en el programa ustedes lo van a encontrar como la relación del derecho financiero con otras áreas y van naciendo de esta forma otras áreas específicas del derecho. Para el caso del derecho financiero, podemos hablar ya sea de relación o de una clasificación del derecho financiero. Para efectos prácticos, yo les diría ya es una clasificación más que una división. Derecho tributario o derecho fiscal, derecho patrimonial, derecho presupuestario, entre otros, porque no solo son estos tres son los primarios, si queremos verlo desde este punto de vista. ¿Cuál es la diferencia entre derecho tributario y derecho fiscal? Esas vamos a hacer tareas que se les puede dejar. No les voy a dar la respuesta hoy, sino que la otra semana para que investiguen. De manera general, el derecho financiero, nombre de Silvia, perdón, se me equivocó su nombre. Derecho No, nada, financiero, Lick, disculpe. aquel sector Perdón. del ordenamiento jurídico que regula la actividad financiera del Estado y demás. Sí, Yasmin. Buenas noches, Lick. Solamente quería, pues la diferencia entre el derecho financiero, según a mi criterio, es que el derecho tributario estudia la regulación de los tributos y el derecho fiscal es como más amplio y regula las normas de la administración financiera. No sé si estoy en lo correcto. No, no está en lo correcto. Que tiene nombre oficina jurídica. Buenas noches, licenciado. Pues yo encuentro la diferencia entre el derecho financiero y el derecho tributario
O por ejemplo, derecho financiero, como por ejemplo serían como por ejemplo, como por ejemplo las cotizaciones que se realizan del Estado, como por ejemplo las diferentes compras que se realizan por medio de ¿cómo se llama? ¿Cómo le llama eso? Se me fue la palabra, pero son las compras que realiza el Estado. Mientras que el No, 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 derecho no. no, no, Perdón que me interrumpa. La pregunta fue, ¿cuál es la diferencia? O mejor dicho, igual voy a ampliar la pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿O hay diferencia entre derecho tributario y derecho fiscal? No mencioné derecho financiero, mencioné derecho fiscal. Lick, una pregunta. Bueno, yo así me recuerdo de que el derecho tributario es aquel que regula los impuestos, tributos y tasas, y el derecho fiscal es el que regula la manera que estos se cumplan. No sé si estoy mal. Más o menos, pero no se lo voy a responder hoy, como les digo. ¿Ya llevaron derecho tributario ustedes? No sé si tienen un curso. Ya Lick ahorita en el 10º. Un décimo. Bueno, entonces ya tendrían que saber esta diferencia, entonces lo vamos a dejar de tarea. Sí, el de oficina jurídica. perdón, fíjese que como derecho, bueno, derecho tributario todavía no lo hemos llevado porque como primero llevamos primero derecho financiero para llevar luego derecho tributario. Bueno, algunos lo han llevado, otros no. Le vamos a dar, Daniel Berto dice, el derecho fiscal se ocupa de los ingresos y presupuestos del Estado, mientras que el derecho tributario solo se encarga de las contribuciones sin incluir el tema de los gastos o su distribución. Si solo se encarga de las contribuciones, digamos que se lo voy a poner buena, porque vamos a tomarlo como un sinónimo de impuesto o de tributo, las contribuciones. Más o menos por ahí va, pero todavía no me convence. Derecho tributario, conjunto de normas jurídicas que regulan a los tributos en sus distintos aspectos y las consecuencias que ellos generan. Derecho presupuestario regula la gestión, administración y erogación de los recursos económicos del Estado. En consecuencia, aquí en Guatemala, pues este presupuesto, también ustedes, voy a dejar de tarea que averigüen cómo se llama la institución pública encargada de realizar el presupuesto del Estado con fundamento legal. Derecho de la deuda pública, rama del derecho financiero que organiza con el recurso constitutivo de la Hacienda las diversas modalidades jurídicas de obtención de caudales por la vía del crédito público. Regula los procedimientos de operaciones y empresas. Es decir, si ustedes se dan cuenta, cada una de las áreas del derecho tienen definidos no solo el campo de acción, sino también el contenido que el mismo va a desarrollar y en consecuencia el objeto que recurre. Por eso es que es muy importante, como decías, saber comprender las normas jurídicas, saber qué es un concepto y especialmente que ustedes analicen, no solo memoricen y no solo también acepten todo lo que les digan sus catedráticos, me incluyo yo, todos somos humanos y todos estamos para aprender, pero ustedes tienen de analizar, comprender qué es lo que dice una norma en sí. Muchas veces damos por sentado que ya sabemos algo, pero cuando analizamos detenidamente es comprender de mejor manera los errores o qué es lo que quiere decir esa norma jurídica. Kelly Melissa, ¿qué institución mencionó? Perdón, de la tarea es qué entidad del Estado es la que se encarga de realizar el presupuesto del Estado con fundamento legal. Esa es una de las tareas y la otra tarea también es, la vamos a subir también a Classroom, pero lo apuntan de una vez. Derecho tributario y derecho fiscal, ¿son sinónimos? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y si hay diferencias, decirlos.
Eso me lo pueden decir en un párrafo. No necesito mucho, solo es para que ustedes también vayan avanzando. Ahora vamos a ver un poco de la evolución del derecho. Vamos a ver un poco de la evolución del derecho financiero y vamos a ver cómo al día de hoy instituciones que pensamos que ya no están vigentes continúan todavía rigiendo nuestro ordenamiento jurídico e incluso están contenidas en la Constitución pública. Inicia con el mercantilismo y en esta etapa, pues estamos hablando del siglo XV, pensaban en la riqueza, específicamente en el oro y en la plata, y de ahí deviene la palabra tesoro. O sea, cuando se habla del tesoro público, del tesoro privado, ese tesoro, especialmente para las finanzas públicas, deviene precisamente desde esta etapa donde se pensaba en la riqueza únicamente, en tener esa cantidad de oro y plata resguardada, más que los bienes los dejaban en un segundo plano. Esto lo voy a dar rápido porque sería mucho estar dando tanta historia. El cameralismo surgió en Alemania y aquí ya se empieza a hablar sobre los impuestos pagados de buen grado, no restringir la industria del comercio, es decir, aquí encontramos ya las bases o el inicio de lo que ahora se considera como esos principios de libertad de industria, libertad de comercio, que los impuestos no deben ser confiscatorios. Ese nacimiento de esos principios que ustedes encuentran en la Constitución, el origen lo van a encontrar en el año 1700, más o menos, en el siglo XVII. Ya hablaban también en esa época de que los impuestos debían recaer en una forma equitativa. ¿Sí, Anderson, me estorbo? Anderson, levantó la mano. Bueno, vamos a continuar. Y también en este siglo XVII se habló que los impuestos debían de recaer en la época de pago y monto, tenían que ajustarse a la conveniencia del contribuyente. Eso es lo más importante del cameralismo que rige desde el siglo XVII. Luego nos pasamos a la denominada fisiocracia, que nació en Francia, que se entiende como el gobierno de la naturaleza. Y eso tenía relación con la economía natural, es decir, para esta fisiocracia, la economía, el dinero, la ganancia o el lucro, como le queramos denominar, se obtenía precisamente de trabajar la tierra, es decir, de la agricultura. Y aquí van a encontrar ustedes también a inicios del siglo XVII el primer intento de crear un sistema científico de la economía. Y el famoso lema que todos conocemos también, ustedes ya conocen, dejar hacer, dejar pasar, laissez-faire y laissez-passer, no se encuentra, como lo vamos a ver más adelante, con Adam Smith, que fue quien más lo comercializó, sino que lo vamos a encontrar con este autor, Francois Coetan, que es francés, que él en esa ocasión estableció a través de este postulado, que ahora es postulado, la limitación de las funciones estatales en el sentido que el Estado debe garantizar la vida, la libertad, la propiedad, todos los derechos y principios que regula la Constitución vigente en Guatemala, tienen sus antecedentes en este aforismo que él inicialmente utilizó y que después se volvió famoso y agarró fuerza, especialmente en las teorías económicas. El impuesto debía grabar un único expresamiento neto de la riqueza, que era decir, en otras palabras, grabemos únicamente la tierra. Tienen también, o aquí nació la teoría de la amortización y utilización del impuesto, y la crítica contra los impuestos indirectos a los consumos y la defensa de la imposición directa. Luego, la escuela liberal de Adam Smith, que es el considerado padre de la economía política, él postuló 4 axiomas o principios de los impuestos. Los súbditos de un Estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno.
El impuesto tiene que ser fijo y no arbitrario. Debe cobrarse en la época o la manera que mayor conveniencia pueda ofrecer al contribuyente. Y debe estar ideado de tal manera que extraiga los bolsillos de la población o que impida que entre ellos la menor cantidad posible por encima de la que hace ingresar al tesoro o principio de economicidad. Y luego también está David Ricardo, de esta misma escuela liberal, que escribió el libro Principios de Economía Política y Tributación. Si ustedes se dan cuenta, estas instituciones que estamos hablando desde el siglo XVII, algunas de estas todavía están vigentes y son los principios que rigen el sistema tributario guatemalteco. Eso lo vamos a explicar cuando veamos la parte del derecho tributario. Luego nos trasladamos a la teoría del sacrificio con John Stuart Mill, que es el primero de la tradición inglesa en proponer cambios en el sistema impositivo para introducir reformas sociales. Él refutó el principio del beneficio y lo reemplazó por el de capacidad contributiva. Si ustedes se dan cuenta, esta capacidad contributiva es también parte de los principios que rigen nuestro sistema tributario. Desembocó en consecuencia esto en otros principios: igualdad, proporcionalidad y minimización del sacrificio. Y en lo que se denomina imposición progresiva de los impuestos. La igualdad de los impuestos equivalía a la igualdad del sacrificio, es decir, todos tenían que tener esa similitud en cuanto a sus ingresos para poder determinar también esa igualdad de pago de impuestos que debían realizar como sí. Y se opuso a la doble imposición de la obra. Luego nos trasladamos a la teoría del cambio, con Frederick Bastiat y William Nassau Senior. Y aquí en esta teoría del cambio hay dos corrientes, la teoría optimista y la teoría pesimista. En la teoría optimista defendieron el fenómeno financiero como un fenómeno de cambio, y a contrario de estos, Jean-Baptiste, especialmente Stein, no consideraba bienes a los servicios estatales. Y en la teoría pesimista decían el gobierno ideal debe ser barato y gastar poco, y el Estado era un mal industrial y un mal comerciante. Es decir, vamos viendo cómo todas estas teorías, todas estas escuelas económicas tienen incidencia en lo que se va formando las normas jurídicas que componen todo ese conjunto de leyes que ahora conocemos como derecho financiero. El marginalismo o utilidad marginal. El valor de las cosas es proporcional a su capacidad para comprar satisfacciones. Esta utilidad marginal, en otras palabras, es la satisfacción que va a tener un bien, un objeto, un servicio, en la medida que la cantidad va a estar presente en el mercado nacional. Es decir, esa satisfacción que va a tener un bien, un servicio que ofrece en el Estado en la población. Y de ahí dependerá mucho ese porcentaje de la población que se podrá utilizar o que se podrá aprovechar de ese bien o de ese servicio para poder determinar qué utilidad va a tener o qué margen de utilidad va a tener ese bien. Otro autor de esta teoría es William Stein. La suma de las utilidades de todas las unidades disponibles de la oferta es la utilidad total. La última unidad consumida es el grado final de la utilidad. En otras palabras, esta teoría de del marginalismo, o escuela del marginalismo, se podría resumir de manera general que son las finanzas públicas consistían en un problema de valor. Es decir, cuáles eran las urgencias que tenía la población y de qué forma el Estado podía corresponder a la población para cubrir esas necesidades que tenía, y con base a esa última experiencia que se tiene o ese último servicio que se va a prestar o actividad que desarrolla el Estado, cuál es ese margen de utilidad, o en otras palabras, cuál es ese margen de satisfacción que tiene la población sobre su Estado. Luego nos pasamos a la escuela austriaca moderna y caemos ya con
von Mises especialmente, que creo que es el más famoso, y que es el que retomó ese aforismo, que ahora es un dogma de dejar hacer, dejar pasar. Él criticó el socialismo y rehusó conceder algún papel al gobierno en la economía. Es decir, aquí ya nos pasamos nuevamente, o retomamos lo que ahora se conoce como neoliberalismo en la economía, para poder determinar desde el punto de vista económico y tener incidencia en consecuencia en la forma que se va a redactar esa norma jurídica. Luego está la escuela sueca, que igualmente se oponía al carácter regresivo del sistema impositivo, abogaba por una progresividad de los impuestos, y ya aquí también él mencionó, esta escuela sueca mencionó lo que es el sufragio universal y consideraba necesario un movimiento obrero potente a fin de lograr una más amplia democracia. Es decir, aquí si vemos todo lo que es derecho financiero tiene incidencia en la forma o en la época en que se vivía, en el tiempo que vivió cada uno de los autores. En el caso de von Mises, inicialmente él criticó el socialismo, porque en ese tiempo estaba en auge el socialismo y la depresión que hubo en cierta época. Él se opuso y echaba la culpa a la burocracia que tenía el Estado y a la poca utilidad que daba a la economía nacional. A contrario de la contribución sueca, que él decía, se debe de ampliar ese movimiento obrero, es decir, la clase trabajadora, para que realmente podamos hablar de democracia y en consecuencia esos impuestos individuales deben ser o ir creciendo de forma progresiva. Luego pasamos a Keynes, que ustedes también lo han analizado o estudiado, y Keynes decía, ya nos trasladamos o ya llegamos a la Primera Guerra Mundial, al final de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 1946-44. El Estado debe cumplir el papel de reactivador de la economía por medio de inversiones que suplan la insuficiente inversión privada. Es decir, al final de la Primera Guerra Mundial quedó tan devastado el mundo, todas las naciones, que era prácticamente imposible para el Estado hacer frente a todos los gastos que necesitaba cada uno de sus sociedades. En consecuencia, aunque ellos sabían que era muy difícil, especialmente Keynes y todos sus contemporáneos y discípulos, ellos sabían que de alguna forma el Estado debía participar y hacer alianzas con la iniciativa privada para poder llegar a reactivar y poder rehacer todo lo que se perdió en esa ínterin, de la Primera Guerra Mundial. Por último, están los denominados post-keynesianos, que aquí también igualmente entendían que se debía crear la estructura fiscal más favorable para que surjan nuevas inversiones privadas, eliminando o modificando aquellos impuestos que tienen a detener la corriente normal. El aumento de impuestos al consumo tendría a obstaculizar la recuperación de la economía. Igual que aquí, perdón, que Keynes, que era su maestro, su mentor, ellos bregaban para que el Estado, mediante ese gasto público, ya se pudiera reactivar o se pudiera hacer más rápida esa reactivación económica que se necesitó posterior a la Primera Guerra Mundial. Luego vamos a encontrar otras teorías y escuelas, como la de la competencia monopolística o conocida también como la que esta escuela especialmente era también de tipo conservador. Y luego vamos a encontrar en 1939 también la denominada escuela o libro escrito por un inglés, Samuel, de apellido Samuelson, que él por primera vez introdujo un estudio matemático en el campo de la economía y se hizo famoso precisamente por ese trabajo en el año 39 a través de esa interacción que él realizó entre las matemáticas, el efecto multiplicador y el principio de aceleración económica. Y con ese postulado se inició precisamente a integrar lo que es la matemática en el campo de la economía. ¿Alguna pregunta por el momento? ¿O está todo claro?
Buenas tardes, buenas noches, disculpe. Solo una consulta. Con respecto a estas teorías, la verdad para mí son nuevas porque no lo vimos en el curso anterior. Estas estarían básicamente haciendo de referencia a los tipos de economías, estaba entendiendo. Así es, todas son teorías económicas. Ok. Y bueno, para poderlas reforzar un poquito más, algún libro que nos pueda hacer de decirnos de referencia o algo, porque la verdad, como le digo, es algo completamente nuevo para mí. Mire, en el programa tienen un listado de autores de bibliografía que pueden utilizar. Igual les pudiera decir, está Catalina Vizcaíno, es una argentina. En ese pueden encontrar parte de las teorías económicas. Y voy a tratar de subirles en el transcurso del fin de semana algunos libros para que yo tengo, o parte de libros para que les puedan servir de referencia. Parte del estudio del derecho financiero es precisamente comprender estas teorías. ¿Por qué? Porque a ustedes se les va a facilitar, especialmente cuando, no sé, yo cuando me gradué, pues, se llamaba Derecho Financiero 1 y 2, y en uno de ellos se miraba tributario, y en otro específicamente financiero. No sé cómo está ahora. Yo hace ratitos me gradué, entonces no sé cómo están ahora ustedes. Pero lo importante de estas, de toda la doctrina, pues no solo de esta, es precisamente que ustedes van a encontrar el origen y el por qué está regulada con la ley. Por ejemplo, en estas teorías, como les indiqué, van a encontrar cómo nació el principio de igualdad, la progresividad de los impuestos, el principio de legalidad, etcétera, etcétera. Por eso es que es muy importante que ustedes las conozcan. Voy a tratar de compartir los materiales o libros, por lo menos los nombres, para que ustedes los puedan buscar. Sí, Ana Azucena. Muchas gracias, muy amable. Licenciado. Sí, buenas tardes. ¿Escucha? Disculpe, solo para consultarle que no podemos llenar asistencia. No nos deja llenar la asistencia. Y todos tenemos el mismo problema. Perdón, Lick, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Ya se acaba de enviar un nuevo link para que puedan llenar su asistencia. Los acabamos de compartir aquí al chat. Sí, ingresen al link que mandó Héctor ahorita a las 19:56, porque sí, ya se puede, ahorita revisé. Duriña Navas. Hola, licenciado, buenas noches. Con una consulta, licenciado Héctor, disculpe, ¿qué tema fue el que había colocado usted que se colocara en la hoja de asistencia? Gracias. El tema visto es el que tienen que colocar, el que vamos viendo diario. Para hoy, pues corresponde al tema de derecho financiero. Pero el tema no es muy importante, como que colocan derecho financiero, que es el nombre del curso. Está bien. Ana Azucena. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Ronald Mateo había levantado la mano también. Perdón, licenciado, olvidé bajar la mano. Sí, disculpe, es que creo que no pueden entrar también para asistirme en el de asistencia. Bueno, no hay problema. Entonces, como no tienen, no se preocupen, como no tienen duda del curso, pues, o del contenido, les recuerdo las tareas. Y sí, Katie. Sí, referente a eso, ¿las tareas son para el día del domingo o usted dejará ahí para cuándo? No, es para que ustedes analicen, ya les voy a poner fecha. Como les digo, son tareas cortas, lo que quiero es que ustedes también avancen porque esto es un repaso. Tenemos
prácticamente que 2 semanas y media para ver lo que se mira en un semestre. Entonces, por eso es que vamos a pasos forzados. Rosa Cristina. Rosa Cristina Ávila. Sí, Brenda, entonces, ¿cuál es su duda? Lick, disculpe. Aquí donde dice asistencia, donde dice fecha. ¿Es fecha de hoy o es fecha de nacimiento? Es que dice carnet y fecha. Vamos a ver eso, porque... Sí, porque la fecha de hoy. Perdón, licenciado Neri, compañero, en contestación a su pregunta, tenemos que colocar la fecha del día de hoy. De hoy. Sí, es que Y mucho ojo con la fecha, porque hay compañeros que nos están colocando la fecha de nacimiento y no Sí, corresponde. yo puse la fecha de nacimiento porque no sabía qué era. Sí, Por favor, compañero. Sí, sería la fecha de hoy, muy amable. Sí, ya va, y arriba donde dice, solo dice, indica que es obligatoria, pero está en el número, está, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es el Gmail de uno, ¿verdad? Solo ahí se queda, ¿no? Es correcto, sería el correo, compañero. Pero ese ya está ahí puesto, no tengo que hacer nada ahí. No únicamente consignar su correo. Sí, porque dice, correo, a veces no compartido, borrar, y ahí pero no hay cómo poner el correo. No, allá se estaba, no poner el correo, no está. Porque esa es la cuenta que usted ingresa, Ronald. Va. En la parte de arriba dice tu correo, Ronald. En la parte de arriba dice tu correo, que es el correo de tu cuenta con el que Sí, ya ahí está, registrado. entonces ya no tocó nada ahí. No, allá no tiene que modificar nada, compañero, porque automáticamente queda registrado. Solo falta poner la fecha de hoy, entonces, gracias. De nada, feliz noche. Gracias, licenciado, gracias, compañeros. Dios les bendiga. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde.